que Elí y sus hijos iban a un lado. No, lo asombroso era lo que Dios iba a hacer por medio de Samuel. Lo asombroso va a ser lo que Dios va a hacer a través de su iglesia. Ahora voy a contarte un poquito, porque la Biblia dice que Samuel era profeta y juez de Jehová en la tierra en esos días. Entonces yo creo que en estos tiempos se va a levantar los Samuel de esta época. Tú sabes, lo asombroso de Samuel, el profeta, el que estaba costando nacer, escucha, pero que ya Dios había determinado que naciera. Pero por eso esta mujer era estéril, porque ella estaba reservada para dar a luz al profeta Samuel. Y tú sabes quién era el profeta Samuel. Uno, que todo lo que decía, dice la Biblia, que ninguna palabra de Samuel cayó a tierra, sino que todo lo que dijo se cumplió. ¿Tú quieres ser como Samuel? Que todo lo que tú digas se cumpla. Que todo lo que tú hables Dios lo haga. ¿Estás aquí? Entonces tienes que esperar que Dios mismo haga, que rompa la esterilidad y que Dios mismo comience a hablarte. No hables antes de que Dios te hable. No digas que escuchaste a Dios antes de que Dios verdaderamente te hable. Porque cuando Dios habla, si usted mira allí, Dios no le habló a Samuel por cualquier cosa. Dios habló a Samuel por algo que iba a hacer en la tierra. ¿Y tú sabes quién era Samuel? El único profeta en la Biblia del Antiguo Testamento que ninguna de sus palabras cayó a tierra, sino que Dios todo lo hizo. ¿Tú sabes quién era Samuel? El que limpió la tierra de los adivinos, de los brujos, de los hechiceros, de los agoreros y de los adivinos. No había ninguno, dice la Biblia, no había ninguno. Voy a volverlo a decir. Yo no sé por qué, pero a mí Dios me ha metido que Él va a sacar a los agoreros, a los adivinos, a los brujos de la ciudad de David. Yo no sé, pero Dios me ha hablado de que Él va a lidiar con los brujos, con los agoreros, con los adivinos, con los hechiceros de David. Dice la Biblia, escúcheme, este era un tremendo profeta nacido de Dios, de la promesa de Dios, que Él sacó todos los brujos de la tierra. Tenía tal autoridad, tal dominio, tal palabra, tal alineación perfecta a Dios. Amén. Así que lo que te quiero decir, que deja de anhelar cualquier cosa, deja de querer cualquier cosa. Párate y dile a Dios: yo quiero lo genuino de ti. ¿Tú sabes quién era el profeta Samuel? Uno que limpió la tierra. Dice que expulsó a los brujos, a los agoreros, a los adivinos. Samuel cargaba un manto. Pero la iglesia tiene que desacostumbrarse a que quiere todo en microondas, que quiere todo rápido, que quiere que Dios lo haga todo ya. La iglesia tiene que desacostumbrarse a dejar de demandarle a Dios, sino esperar que Dios haga, porque aunque Dios se tarde, lo que Dios va a ser poderoso, va a ser poderoso. Regrésate al 11. Va a ser poderoso, va a ser poderoso, va a ser poderoso, va a ser poderoso. Oye, regrésate. Si sientes que Dios se tarda contigo, es porque lo que Dios va a ser poderoso. Diga conmigo: espantoso. Nadie había visto en la tierra lo que se había hecho por manos de Samuel. Era espantoso. Es más, te tengo noticia: Samuel fue el que ungió a Saúl como rey. ¿Te imaginas que Dios te escoja a ti para ungir reyes y sacerdotes?
Eso no es cualquier cosa. Esa es la unción de Samuel. Que Dios te escoja para ungir reyes y sacerdotes. Esa es la unción de Samuel. Samuel ungió a Saúl como rey, pero también le dijo: se terminó tu ministerio. Poderoso. ¿Cuántos quieren ser profetas del Señor así? Hay que esperar lo mismo que esperó Samuel. ¿Usted sabe quién es Samuel? El que fue a ungir a David. Por eso lo primero que Dios se va a asegurar es que tú escuches la voz de Dios. Porque cuando Samuel fue a ungir a los hijos, a David, él llegó a la casa de David, le dijo al padre de David: vengo a ungir al próximo rey de Israel. ¡Wow! ¿Cómo era eso? Diga conmigo: espantoso. Voy a ungir al próximo rey de Israel. Y vino Elí. Si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no la... Mira, lo único que te debe preocupar a ti es escuchar la voz de Dios. Tienes que asegurarte que escuchas la voz de Dios. Eso a mí me tomó años. Tienes que asegurarte de escuchar la voz de Dios. Porque llegó Samuel y llegó donde el padre de David, le dice: vengo a ungir uno de tus hijos, va a ser el rey. Y el padre de David sacó a todos sus hijos menos a David. ¿Usted sabe por qué? Porque David era hijo de otro matrimonio. Era hijo de pecado. Y él no lo quiso llamar. Pero como Samuel escucha la voz de Dios, él caminó frente a todos. Señor el Señor le dijo: Señor 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 aquí no está. Y fue y le dijo al papá de David: aquí te falta un hijo. Ah, sí, ese está por allá. Ese es el esclavito, la oveja negra de la familia, el que nadie quiere, el que huele a cabra, huele a leche de cabra y a queso de cabra. Por eso no lo llamé, porque huele feo. Sus manos están embarradas de sangre, porque ha matado leones defendiendo las ovejas. Y Dios le dijo a Samuel: ese no es, esos no son, es ese. Ese que nadie quiere, ese que nadie hubiera escogido, ese es. Y cuando los hermanos vieron que ungieron al esclavo, pero ¿cómo? Si Samuel fuera verdadera, escúcheme lo que le voy a decir. Había mucho respeto por Samuel para aceptar que David era el rey. Samuel tuvo que demostrar que él era un verdadero profeta. Por eso tú tienes que saber que lo más importante para ti es que tú esperes escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios no la vas a escuchar cuando tú quieres, cuando Dios quiere. Cuando Él te llama. Y tú sabes que cuando Samuel ungió a David y le derramó el cuerno, todo Israel lo respetó. ¿Tú quieres que te respeten el ministerio? Todo lo respetaron porque Samuel lo ungió. Eso es lo que necesita América. Y Dios lo va a hacer. ¿Y usted sabe qué? Escúcheme, le voy a decir la diferencia entre lo que nace de Dios
aunque demore, aunque cueste, aunque pareciera que fuera estéril, es estéril porque es el medio que usa Dios para retenerlo hasta cuando debe nacer. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Que sobre Saúl vinieron los demonios. Y era en lo que había nacido de Dios, en lo que tenía la unción y la capacidad de echarle fuera a los demonios que atormentaban a Saúl. ¿No escuchó un amén? O sea, lo que es nacido de Dios es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y lo que nace de la carne, carne es. Lo que es de la carne siempre jala demonio. Lo que es del Espíritu está destinado a echar fuera los demonios. Por eso tienes que lidiar con la impaciencia y decirle, yo recuerdo que eso me lo predicaron a mí. Así que yo fui y le dije, Señor, heme aquí, no hago nada hasta que yo no te escuche, pues Señor. Y yo te espero. Así que eran días metidas en el closet, horas en silencio. Y a veces yo decía, me parece que yo escuché a Dios. Me pasaba como Samuel. Y corría porque yo decía, yo escuché a Dios. Y hacía lo que había escuchado y salía mal. Y yo dije, esto no es de Dios. Porque todo lo que es de la carne, carne es. Y volvía, me parece que escuché a Dios. Voy a hacer lo que escuché de Dios. Y salía mal. Porque así es el llamado de Dios. Hay cosas que van a salir mal porque tú crees que Dios te las dijo, pero no. Porque aún nosotros estamos adaptándonos a escuchar la voz de Dios. Pero un día, escúcheme esto, pasó más de 1 año y 8 meses. Y yo estaba así, acostada en el piso, esperando ese momento de la voz de Dios. Y el Señor me dice, ve a tal lugar, un lugar que se llama Palmira. Ahí hay una familia, pregunta por la familia González. Ora por ellos, ellos se van a sanar. Y cuando ellos se sanen, te van a entregar un lugar que era una iglesia mía. Y ellos te la van a entregar, tómala para que pastorees. Así que yo escuché eso. Y yo dudaba, ¿habré escuchado bien? Así que llamé a mi apóstol. Apóstol, yo escuché esto de Dios, pero tengo miedo. ¿Y si me equivoco? Y dice él, no, tienes que ir. Así que llegué a ese lugar que no conocía, nunca lo había conocido. Así que llegué a ese lugar, pregunté por una familia, ahí estaba la familia. Llegué y le dije, hola, yo soy pastora, ando evangelizando. Nosotros somos cristianos, nos reunimos en el fogón, donde está el comedor. Usted sabe que la gente de campo tiene fogón y comedor. Comencé a orar por ellos y se ha mandado un aguacero de 5 minutos. Llovió fuerte. Así que yo no sé ni lo que pasó porque la lluvia me distrajo. Pero yo oré, yo hice lo que el Señor me dijo. Me fui. Y yo dije, bueno, yo me fui sin expectativa. Porque yo dije, esto es parte del ejercicio. Así que al día siguiente recibo una llamada de esta familia y me dice, mire que queremos reunirnos con usted. Usted oró por nosotros ayer y mi papá tenía un problema de salud así. Y fíjese que hoy amaneció sin el problema. Entonces yo me alegré y llamé a mi apóstol y le dije, hasta el fin pude escuchar la voz de Dios. Así que me fui a reunir esa tarde con ellos y me dijeron, mire, nosotros queremos llevarle a un lugar donde hay una iglesia que por 20 años he estado ahí, pero ningún pastor aguanta ni una semana. Entonces yo fui, cuando llegué era un lugar que solo cabían 60 sillas. Y me dijo, aquí están las llaves, me dieron un documento escrito a mano, tome, se lo queremos dar a usted. Así que yo me fui a orar y mi apóstol me dijo, dale, vete, me ungió en Panamá y me dijo,
comienza. Yo fui a la comunidad y dije, la limpié, la lavé, estaba fea, estaba rota. Así que la limpié y le dije a la comunidad, voy a hacer una reunión de oración. Yo no iba a predicar, yo no sabía cómo hacer eso. Así que voy a hacer una reunión de oración. Así que comenzamos una reunión de oración allí, todo guiado por Dios. Y la primera semana los brujos me mandan a decir que me dan una semana para que me vaya o me saquen en un ataúd. Y yo dije, y llamé a mi apóstol, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, si Dios te llamó, Él te respalda. Yo le dije, bueno, llevo su bendición. Así que yo comencé la reunión. Llegaron la primera reunión 25 personas. La siguiente semana habían 40 y la siguiente semana 60 y la siguiente semana. Y 3 brujos me mandaron a decir, o te vas o te mueres. Así que yo me paré en el púlpito y dije, Señor, desde tu presencia, si tú me llamaste es mejor que yo lo sepa. Si tú me llamaste, los que se tienen que morir son ellos. O se van de la tierra o se mueren. Ella estaba ahí, ellos estaban ahí, mi mamá. Salí 5 años después porque los profetas del Señor me dijeron, dice Dios que vayas a David. Y presidí el entierro de los 3 brujos que los entregué a Cristo. Fui a orar por ellos. Por eso tú tienes que saber que todo lo que Dios va a hacer demora, pero tiene que ser poderoso. ¿Cómo tiene que ser? Yo misma estaba espantada porque yo había sido la mujer más floja. Yo no podía ir ni de noche sola al baño. Así que me dijeron que en una semana me iba a salir muerta si no salía por voluntad propia. Entonces, lo que me vino a mí es que qué interesante saber si Dios me llamó o no me llamó. Así que yo me paré ahí y dije, bueno, Señor, si tú me llamaste, aquí los que se tienen que ir ellos porque no cabemos los 2 en la tierra. Usted tiene que saber que cuando Dios levanta algo y Dios hace algo genuinamente que nace del Espíritu, no hay lugar para el diablo. Y eso fue lo que hizo Samuel. Samuel le dio orden a todos los brujos, a todos los agoreros, a todos los hechiceros que fueran sacados y retirados de la tierra, porque la tierra tenía que estar limpia, santa y santificada, porque una de las causantes de que el pueblo de Dios esté en altos y bajos y esté en mezcla son los brujos, son los hechiceros. No es usted, son los brujos, son los hechiceros, es la idolatría, son los altares falsos, es todo esto que procede del infierno. Entonces Samuel estaba clarito que Dios quería hacer algo que no se había visto en la tierra, porque se lo digo, lo que pasó con Samuel no se había visto en la tierra, ni con Moisés, ni con Josué. Samuel era un profeta que nació de una mujer que era estéril, que era afligida. Lo que te quiero decir es que el diablo no aflige ni atormenta cualquier cosa. Si el diablo te aflige, te atormenta, se burla de ti, no cree en ti, si duda de ti, tienes que sentirte alegre porque Dios te ha escogido para que algo poderoso nazca de ti. Una de las cosas que la Biblia me ha enseñado a través de esta historia y que yo he visto, que el diablo no atormenta a cualquiera, el diablo no se ríe de cualquiera, el diablo no se burla de cualquiera, el diablo no amenaza a cualquiera, no intimida a cualquiera, no juega con cualquiera. Él solamente puede olfatear que lo débil es lo que usa Dios para glorificar su nombre. Es lo único que puede saber.
saber es que donde hay alguien débil, donde hay alguien menospreciado, donde hay alguien rechazado, esa persona califica para hacer cosas espantosas en Dios. Entonces, mira lo que dice el diablo. El diablo dice: a este que lo tengo que destruir, a este lo tengo que acabar porque califica, porque es tan débil. Por eso el mundo busca a los fuertes. ¿Usted no ha visto? Papá que le dicen a los hijos: no llores, los hombres no lloran. La gente cuando trata de ser fuerte, Dios no los puede usar. Porque la Biblia dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, como Ana, es lo que Dios usa. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios o a los poderosos, a los que se creen fuertes, a los que se creen grandes. Amén, ¿estás aquí? La Biblia dice que a los vil del mundo, a los menospreciados, a los débiles, a los rechazados o a los que los peninas les gusta humillar, es lo que Dios escoge para avergonzar a los sabios. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces el diablo sabe cuando hay una persona débil y entonces dice: tengo que hacer que se mate. Tengo que hacer que se destruya. Tú tienes que entender esto. Porque el diablo, si sabe que tú eres débil, él va a tratar de destruirte, porque él no quiere que Dios te use. Entonces tú tienes que saber que tú calificas para que Dios te use. La Biblia no dice que Penina calificaba, que pareciera que Penina fuera la más apropiada porque era la que podía tener más hijos. Y así que le podía dar más hijos, ella le podía dar más hijos a Dios para servir en el sacerdocio. ¿Estás aquí? Pero como Dios dice que es de los débiles, y ella no era débil, ella era opresora. Ella no era débil, ella le gustaba oprimir a Ana. Penina no era débil, era burlona. Penina no era débil, le gustaba reírse del mal de otro. Penina no era débil, le gustaba pisotear a los demás. Pues yo te tengo noticia: Dios está arrancando a los peninas de tu vida hoy. Dios va a callar a los peninas de tu vida hoy. Ese espíritu de penina que se ha burlado, que te ha oprimido, que se ha reído, Dios lo va a avergonzar, porque la Biblia dice que los que creen en el Señor Jesucristo no serán avergonzados jamás. Yo iba en el carro el domingo pasado hacia Costa Rica a buscar a mi hija. Iba bien, iba en paz. Porque si hay algo que me da paz a mí es que la casa del Señor quede en servicio. Así que iba meditando, mis ojos cerrados, y de repente en el espíritu yo miré y escuché de Dios que el pastor perdía el bus. Eran las 10 de la mañana. Yo vi en el espíritu que el pastor perdía el bus. Yo no le dije esto a él hasta como el miércoles, jueves. Hasta cuando escuché en el servicio su parte. Así que yo miré en el espíritu y mi semblante cambió. Mi espíritu se agobió. Y mi esposo me dice: ¿qué te pasa? ¿Algo te pasó? Y le dije: sí. Acabo de percibir en el mundo espiritual que el bus deja al pastor Tomás. Lo deja. Y me quiere avergonzar que mañana no haya pastor en la iglesia. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Porque todo lo que nace del espíritu, espíritu es. Y todo lo que nace de la carne, carne es. El diablo siempre nos va a meter los goles cuando nacemos de la carne. Así que yo quedé inquieta. Y wow, y le digo a mi esposo: yo percibí, lo deja el bus. Porque el diablo me va a avergonzar que no haya predicador en la mañana.
Y el diablo comenzó a meterme en la cabeza, pero allá hay un montón de predicadores en Chiriquí. Y yo, no. Yo solo hago lo que veo hacer a mi padre y escucho la voz de Dios. Así que comencé en el camino, que hay poca señal. Le dije a mi esposo, le voy a comprar un boleto de avión ahorita al pastor. 10 de la mañana el sábado, y comencé a buscar. Y me salía y la cosa recargaba y la página recargaba y me salía que no había vuelo. Así que le escribí al pastor cuando pude: pastor, necesito comprarle un boleto de avión para que usted viaje el domingo. Así que 3 horas después, cuando entramos al hotel de la universidad de mi hija, eso es una montaña, así que allá me tengo que conectar al hotel, allá no hay internet, no hay nada. Vi que el pastor me contestó y me dijo: no se preocupe, pero yo no pude dormir más en el camino, yo estaba angustiada porque yo vi literalmente cuando el bus lo dejaba y él llegaba y el bus salía, se iba. Y el pastor me contesta: pastora, no se preocupe, yo me voy en bus. Así que yo dije, la voz del profeta sonó, pero yo seguí ahí con el teléfono. Así que cerré mis ojos y le dije: Señor, ayúdame. Mi esposo me dejó ahí, me vio angustiada. Yo caminaba, oraba, ¿qué hago? Y cuando el pastor y profeta me dice: yo me voy en bus, yo me sujeto a la voz profética. Inmediatamente me sujeté a la voz profética, porque así es lo profético. Y cerré mis ojos para escuchar a Dios. Y el Señor me dijo: los que confían en mí jamás serán avergonzados. Así que abrí mis ojos, levanté la mano: Padre, yo confío en ti. Y suelto la carga. Y le dije a mi esposo: estoy lista, ¿qué tenemos que hacer? Y dice mi esposo: ¿resolviste? ¿Le compraste el boleto de avión al pastor? Le dije: no. El Señor me dijo que confiara en él. Así que me desconecté y confié en el Señor. Seguimos nuestro camino. Ni siquiera le escribí al que lo tenía que buscar: oye, lo recogiste a las 5 de la mañana. Por fe le escribí a las 8:30 de la mañana al profeta y le dije: pastor, puede desayunar en el mismo hotel. Yo no le pregunté si llegó o no llegó. Dios me acaba de decir que confíe en él. Entonces le dije: pastor, ahí hay desayuno y lo que usted quiera. Usted sabe, está en su casa, esa es su casa. Y yo no le digo eso a todo el mundo. Y ya después, cuando salimos, que íbamos, ¿verdad? En el viaje, el domingo, íbamos saliendo para trasladarnos a otro lugar. Yo vi que empezó el servicio y vi al pastor vestido de chocolate con blanco. Y dije: gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Sí, yo escuché el servicio. Y cuando lo escucho decir que el bus lo dejó, que cerró la puerta, que no había venta de boleto, que todo estaba cerrado, y con todo lo que pasó, y él dice: es a mí a quien me están esperando. Tienes que entender la importancia de escuchar la voz de Dios. Y nosotros íbamos a buscar a nuestra hija para trasladarla a San José para una reunión de la embajada, porque ella tiene que ir a la universidad, la mandó a hacer su práctica a otro lugar. Y mi esposo dice, y mi hija: no, ya no podemos viajar el sábado para el domingo, porque el lunes me dieron la cita en la embajada a las 9 de la mañana. Entonces todo el mundo dijo: nos vamos el domingo. Y yo seguí, yo dije: nos vamos el domingo. Mi hija me llamó: nos vamos el domingo. Pues gloria a Dios, nos vamos el domingo. Pero inmediatamente, 15 minutos después, estoy yo allí cocinando y yo escucho la voz de Dios y me dice: tienes que irte el sábado, porque se va a caer el cerro y va a bloquear la calle. Y yo
agarro a mi esposo, mi amor, a mí me parece que debemos irnos el sábado como estaba planeado. Y en vez de trasladarnos el lunes en la madrugada hacia San José a la embajada, es muy cerrado, debemos trasladarnos el domingo porque si se cierra, se cae el cerro. Eso fue el viernes. Usted sabe qué pasó. El viernes en la tarde se cayó el cerro. Porque cuando usted camina con asignaciones divinas, usted tiene que ser guiado por la voz de Dios. Así que, llegamos, nos fuimos, mi esposo llamó a mi hija llamó y ellos llamaron para atrás y dijeron, nos vamos como estaba planeado. Así que nos fuimos el sábado a las 3 de la mañana. Y mi hija dice en el grupo de familia, está cerrada la calle y tenemos que tomar unos caminos alternos que son 4 horas, pero que también se puede caer el cerro. Y eso pasa allá, es muy común. Se cierran las calles. Mi hija me contaba que hubo un tiempo que estuvo 2 meses cerrada la calle. No pasaba comida para Limones, nada, porque se cae el cerro y se cierra el camino. Así que, bueno, yo le dije, no sé, pero nos vamos. El domingo temprano a las 7 de la mañana y nosotros llegamos el sábado. El domingo a las 7 estábamos listos con todas las maletas porque teníamos que sacar todo de la universidad.